Saludos familia, que Dios les bendiga grandemente en esta hora. Es nuestra oración, es nuestro deseo, un gusto saludarles. En esta oportunidad compartir con ustedes la lección número 9 que se titula Cómo vivir la ley y no morir en el intento, por supuesto, y la ley se convierta entonces en lo que realmente la Biblia nos dice, en una promesa, en un regalo de parte de Dios y no en una carga, no en elementos, en normativas que el ser humano no pueda cumplir, sino las promesas de parte de Dios que Él nos ayudará en la obediencia a su santa y eterna ley. El texto bíblico de la semana la encontramos en Éxodo 20, 22 y 23. Dice: Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Dios, el soberano, el único Dios en el universo, no podemos colocar nada ni nadie paralelo o a la par o igualarlo a Dios, porque Dios dejaría de ser Dios. Y en su soberanía, y nosotros reconociendo la soberanía, el señorío de Dios, que Él es el dueño, creador de todo el universo, incluyendo la tierra y nuestras vidas, que fuimos creados por Él, para Él y en Él, en el cual tenemos razón de ser o existir. Él como soberano, como rey de reyes, señor de señores, de un reino, de un imperio, Él gobierna, y todo gobierno tiene sus reglas, tiene sus leyes, pero la ley de Dios es santa, pura, así como Dios es santo, justo y bueno. Su ley tiene las mismas características porque no es otra cosa sino la exhibición, la expresión del amor, del carácter de Dios. Veamos entonces la ley desde esa perspectiva, porque Él es el único Dios y no podemos entonces pretender colocar otra cosa a su igualdad, porque entonces eso se convertiría en un Dios para nosotros. Las instrucciones de Dios. La Torá, traducida como ley, viene la raíz yará. Yará tiene que ver con tirar, con lanzar. Y la idea es la de instruir, educar a un niño para que con una flecha, un arco y flecha, dé en el blanco. Así que la Torá me guía, me conduce en el camino correcto para dar en el blanco. Es instrucción, es regalo, es promesa de Dios. De esa manera, apreciados, necesitamos ver la ley de Dios. Tenemos los misbot o los mandamientos, en los cuales entonces encontramos varios tipos de mandamientos. Tenemos el decálogo, conocido también como Torá, porque la expresión puede referirse tanto a una ley en particular como a todo la palabra de Dios. El decálogo, los 10 mandamientos, las 10 palabras, las promesas, el regalo de Dios que se ha interpretado de una manera incorrecta. Este decálogo, estas 10 palabras, estas 10 promesas, es Dios comprometiéndose con su pueblo a que Él nos va a ayudar. Soy yo prometiéndoles que les voy a ayudar para que no cometan adulterio, para que no roben, para que no tengan otros dioses ajenos, para que puedan honrar a padre y madre. Es su Espíritu Santo. Él coloca su Espíritu dentro de nosotros. Es Él quien nos mueve, nos motiva, es Él quien nos ayuda a ser obedientes. Tenemos otros tipos de leyes también, normas dadas por Dios para no dejar nada al azar, sino permitirle, ayudarle al hombre para que pudiese obedecer. Las leyes como Mishpatim, leyes civiles que tenían que ver entonces con resguardar la propiedad y la vida del prójimo. Tenemos también lo que se llaman Jukim. Un Jukim es un mandato dado por Dios para el cual no hay ninguna explicación. Simplemente hay que obedecer aunque no se entienda. Cuando encontramos en las escrituras ciertos mandatos que Dios le dio a su pueblo, pero no dio ninguna explicación, entran en esa categoría del Jukim. Él no da explicación, la inteligencia humana no lo entiende, pero necesitamos aprender algo desde el punto de vista hebreo.
Y lo que necesitamos aprender es que primero se obedece, después se entiende. Nosotros primero queremos entender, apreciados, para después obedecer. Hay mandatos que no vamos a entender, hay situaciones que no vamos a entender de parte de Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros y nuestros descendientes, pero necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a obedecer. Es una obediencia que es producto, resultado del amor de Dios en el ser humano. Es el amor de Dios entonces al que necesitamos tener en nuestras vidas, en nuestros corazones, y pedirle a Dios que lo pueda colocar dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amar a Dios, entregarle todo lo que somos a Dios porque le pertenecemos a Dios, porque Él es soberano, y amar al prójimo como a nosotros mismos, que es respeto y tolerancia. No importando los sentimientos, las emociones que podamos tener, necesitamos respetar, necesitamos tolerar al prójimo. En esos dos mandamientos entonces podemos resumir el decálogo, la ley de nuestro Dios. Por eso Cristo entonces no vino a abolirla, sino a cumplirla. Debemos tener cuidado porque Cristo no abolió ninguna ley, Él las cumplió. Las ofrendas cesaron, como dice Daniel capítulo 9, hará cesar la ofrenda. Pero debemos recordar que habían otras leyes que fueron añadidas, no por Dios, no por Moisés, sino por los rabinos, y eso causaron entonces una separación entre el pueblo hebreo y las otras naciones. Y esa separación, esa enemistad fue la que Cristo Jesús vino a quitar, y por supuesto aquellas reglas que se le añadieron a la ley de Dios y la convirtieron en una carga. Pero Él no vino a abolir la ley o los profetas, como dice Mateo 5:17, hace un énfasis. No penséis que vine a abolir la ley de los profetas. No vine a abolir, vine a cumplir. Esa expresión cumplir es llenar. En griego es llenar lo que faltaba, llenar los espacios vacíos, llenar toda la Torá, dándole cumplimiento, haciendo una interpretación correcta de lo que hasta ese momento se había enseñado de una manera incorrecta. Y como dice Isaías 42:21, Él magnificó la Torá y la engrandeció. Magnificar la Torá y engrandecerla fue el objetivo de Cristo Jesús, no abolirla. Por eso es que la ley entonces me lleva a Cristo. Por eso es que Cristo es el telos de la ley, es la finalidad, es el objetivo de la ley, de la Torá, porque ella me enseña mi condición como pecador y mi necesidad de Cristo Jesús, porque la ley no me salva. La ley no tiene el poder para hacerlo, es como un espejo, me muestra es mi condición, que es el carácter de Dios, por supuesto, pero Cristo Jesús vino y entonces Él sí me muestra la salvación por su gracia, por su sacrificio, por su sangre. Tenemos entonces la Torá escrita y la Torá oral. En el mundo bíblico, en el mundo hebreo, judío del primer siglo, la Torá oral, y aún hasta hoy en lo que se llama el Talmud, le dan mucha importancia. No toda la Torá oral es negativa, es mala. Hay mucha Torá oral buena que me ayuda a entender el contexto, el trasfondo histórico, social, religioso, político, militar, cultural de la palabra de Dios. Pero lo que Cristo Jesús reveló, lo que Dios reveló en su palabra, entonces tiene que ver con lo que usted y yo necesitamos de parte de Dios para alcanzar la salvación. Debemos ver algunos elementos que se han interpretado de una manera incorrectas con respecto a la ley. La palabra de Dios, la Biblia habla de las obras de la ley. Somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Cuando habla de las obras de la ley, está hablando de observancia, está hablando de legalismo, no está hablando de obediencia, no, ni de guardar la ley, ni de obedecerla, sino de la mala interpretación de la ley, creyendo obtener la salvación o evitar el castigo por nuestros propios méritos. Esas es obras de la ley. El apóstol Pablo está en contra de las obras de la ley, no de la ley. Nunca estuvo contra de la ley. Por eso habla de las obras de la fe. Hay unas obras, esa obra que viene
por el amor de Dios en el corazón del creyente, y la fe, entonces la emuná, da como resultado esas obras, esa obediencia. La obediencia viene entonces por la fe, por el amor de Dios en el creyente. La obediencia no es observancia, la obediencia no es legalismo. La obediencia es ese resultado que debe haber en usted y en mí como fruto, producto del amor de Dios en nuestras vidas. Así que necesitamos pedirle a Dios que su amor esté en nosotros. Todas las leyes de la Torá están más allá de nuestro entendimiento. Hay cosas que no vamos a entender tan exactamente a la perfección, pero necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender los aspectos generales y lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, la ley del talión, que por supuesto no está en la Biblia, esa expresión ojo por ojo, diente por diente, no es que Dios está hablando, llamando a la venganza, no, a la indemnización, esto es a la justicia, no a la venganza, sino que si se hace un daño debe pagarse el equivalente a ese daño. No es la venganza lo que ahí se enseña en esos textos bíblicos, como estaba en el Código de Hammurabi, que sí, lo que se conocía como la ley del talión. Pero en la Biblia, por supuesto, no podemos entenderlo de esa manera. Tenemos también en la pedagogía de Dios, así como está el santuario, tenemos las fiestas hebreas que son importantes, sí, porque son parte del plan de salvación, de redención. Nos muestra cómo Cristo Jesús nos iba a salvar. Entonces, ese proceso de redención, la Pascua, Cristo muere, en Pascua resucita en primicia, la fiesta del Pentecostés, cuando se entrega la Torá, la ley de Dios, en el monte Sinaí, y vemos en Hechos 2 cómo se derrama el Espíritu Santo y Jesús entra al lugar santo inaugurando su ministerio sacerdotal, la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah, el día del perdón. Creemos que hemos estado predicando, que se ha estado predicando acerca del juicio, y eso es lo que indicaba la fiesta de las trompetas. Creemos que estamos en el Yom Kippur o el Yom HaKippurim, que Cristo Jesús está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros, y que se está cumpliendo entonces esa fiesta, y que falta la segunda venida de Cristo representada por la fiesta de los tabernáculos, las cabañas o el Sukkot. Así que la fiesta, aunque no son normativas para nosotros, sí son pedagógicas, sí son formativas, y nos ayudan junto al santuario a entender el plan de salvación en la persona de Cristo Jesús. Por supuesto, el sábado va más allá de esas fiestas hebreas, porque el sábado fue dado antes de la entrada del pecado. El Shabbat, cesar, dar finiquito y conclusión a todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. No solamente que el séptimo día dejo de trabajar, sino que ceso de todo aquello que me impide acercarme a Dios. Si hay una situación que solventar, que resolver, debo hacerlo. Eso es Shabbat. Y es interesante porque hay otras palabras asociadas al séptimo día, como el nombre Noé o Noah, como está en Éxodo 20:11, que eso sí tiene que ver con un descanso físico, un descanso mental, un descanso espiritual. Está Nafash, como está en Éxodo 31:17, que estar con recargar las energías, aunque hay una palabra que no está relacionada tal vez directamente con el séptimo día, sí se traduce como reposo en las escrituras, es menujá, el nombre manoa, que es ese reposo, ese descanso que se encuentra cuando uno llega a un lugar libre de carencia y conflicto, y que nos espera entonces la Canaán celestial, la tierra nueva, donde no habrá carencia y conflicto. Así que el sábado se convierte entonces en un día no solo para acordarnos de la creación, mantenerlo en nuestra mente, sino que también tiene que ver, como está en Deuteronomio 5, con la redención, parte de la redención. Se convierte en un instrumento redentivo de parte de Dios. Es un día para festejar, no solamente para guardar, sino para encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro prójimo en el descanso físico, mental, social y espiritual. Es interesante porque en el monte, en el Sermón del Monte, Jesús amplió, Jesús interpretó de una manera correcta y dio la espiritualidad de la ley que tan necesario es verla en nuestros tiempos, a tal punto que las bienaventuranzas, que es feliz, dichoso, gozoso, una de sus significados
más amplio, es progreso hacia una meta. Como dice ese párrafo, a través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Los que sintieron su necesidad de Cristo, los que lloraban por causa del pecado y aprendieron de Cristo en la escuela de la aflicción, adquirirán mansedumbre del Maestro Divino. Así que cuando leemos la bienaventuranza y el Sermón del Monte, es ese proceso, ese crecimiento hacia la meta que es Cristo Jesús, que es la salvación, por supuesto, y vemos cómo Cristo Jesús entonces, cómo Jesús interpretó de una manera correcta la Torá, porque lo había dicho, no vine a abolir la ley de los profetas, sino a cumplirla, vine a enseñarles cómo interpretarla de una manera correcta. Necesitamos rescatar entonces esa parte espiritual de la ley de Dios, cuidar no solamente las acciones, sino nuestros pensamientos y nuestras palabras, porque recordemos que para el hebreo no existe el pensamiento sin la acción, sino que el pensamiento es acción. Si pensamos mal, se nos anota como que si fuese hecho, como que si la acción se hubiese realizado, porque no existe tal cosa sin pensamiento, sin acción, o pensamiento sin acción. Cuidemos nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones con la ayuda de Dios, por supuesto. También, como dice ese texto de Mateo 5:48, seréis perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seréis, está en futuro, no está en presente. Como vuestro Padre que está en los cielos es, ese sí está en presente. Quiere decir que es algo que va a ocurrir en el futuro, cuando esto mortal se viste inmortalidad, esto corrupto de incorrupción, pero nunca llegaremos a la perfección absoluta porque eso le pertenece a Dios y nunca llegaremos a ser igual a Dios, pero eso no quiere decir que vamos entonces a tapar, que vamos a justificar el pecado. No, hay que crecer, hay que desarrollarnos, hay que santificarnos diariamente, hay que ser bienaventurados diariamente, arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, abandonándonos, no porque tengamos fuerza, no porque nosotros podamos, sino porque es Cristo Jesús en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Tanto el hebreo como el griego, traducido como perfección o perfecto, tiene que ver es con madurez y crecimiento espiritual. Tiene que ver con ese desarrollo íntegro, mental, social y espiritual. Tiene que ver con una madurez espiritual, un crecimiento continuo, así como santificación, así como bienaventurado. La perfección del ser humano no se recibe en su naturaleza. Eso es más abstracto, eso es más de la filosofía griega, eso es más filosófico, sino en la calidad de sus relaciones con el prójimo. Por eso Lucas 6:36, que es el equivalente a Mateo 5:48, dice: sé pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Por qué Lucas lo dice de esa manera? Porque Lucas, su evangelio está dirigido más que todo al pensamiento griego que buscaban la perfección. Y Lucas le está diciendo: ¿quieres ser perfecto? Les voy a mostrar el hombre perfecto. La perfección está en la misericordia, en cómo entonces nos proyectamos en beneficio hacia los demás. Nos pide que seamos perfectos como Él, es decir, de igual manera debemos ser centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo, así como lo es Él para el universo. Así como Él es perfecto en su esfera, nosotros en nuestra esfera, pero nunca llegaremos a lo absoluto, repito, porque Él es Dios y nosotros siempre seremos criaturas dependientes de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, pero no podemos seguir entonces justificando los errores, los pecados, porque la Biblia también es muy clara con respecto a eso, que hay que avanzar, hay que crecer, hay que madurar continuamente en este crecimiento espiritual. Y es interesante porque la Biblia nos habla de nacer de nuevo y la ley de Dios, apreciado su Torá, su instrucción, su regalo, sus promesas, tiene que ser parte de la educación de nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros colegios. Y me llama la atención esta manera en que lo hacen los hebreos. A los 5 años de edad lo introducen al estudio de las Escrituras en la fiesta del Pentecostés o el Shavuot. A los 10 a la Mishnah, que tiene que ver con la tradición. Decíamos, no toda la tradición es mala, hay mucha que es buena. A los 13 años a los deberes religiosos, por lo que se llama como el bar mitzvah, que pasa de la niñez a la adultez.
a los 15 al Talmud, tiene que ver entonces con tradición hebrea, a los 18 al palo nupcial, es decir, al casamiento, a los 20 a la responsabilidad de mantener una familia, a los 30 a la plenitud del vigor. Si nos damos cuenta, todas esas etapas es lo que ellos conocían como nacer de nuevo. Ya Nicodemo había pasado por todas esas etapas, por eso él se extrañó cuando Jesús le dice, debes nacer de nuevo, y él dice, bueno, pero es que ya yo pasé por todas esas etapas. Jesús le dice, no, debes nacer de lo alto del cielo. Usted y yo necesitamos nacer de lo alto del cielo y que la ley santa, pura, espiritual, justa y buena de nuestro Dios pueda ser colocada en nuestras mentes y nuestros corazones, y lo veamos no como regla, no como requisito, sino como promesas, y la demos a conocer de esa manera a los demás para que se quiten esos conceptos incorrectos que se tienen de la ley de Dios. Hay que vivirla, hay que experimentarla como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, es nuestra oración, es nuestro deseo.